Cordial saludo, mi nombre es Jerry Mena Córdoba de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, Facultad de Ingeniería en Telecomunicaciones e Informática, en materia electrónica y telecomunicaciones, séptimo semestre. Exposición, diagrama de Bode y función de transferencia. Como primero tenemos el diagrama de Bode. El norteamericano Henry Wadsworth Bode en 1982 usó por primera vez en 1938 el diagrama que lleva su nombre para el estudio estabilidad de sistemas en lazo cerrado. Durante la Segunda Guerra Mundial contribuyó al rápido desarrollo de servomecanismos para dispositivos de control de disparo. Su uso se extendió ampliamente en el estudio de los circuitos electrónicos. ¿Qué es el diagrama de Bode y para qué sirve? El diagrama de Bode es una técnica de análisis de sistemas y procesos muy importante en varias ingenierías, porque gracias a una buena interpretación del diagrama de Bode podemos entender el comportamiento y funcionamiento de un proceso físico real en varias zonas de operación. Con el diagrama de Bode podemos saber la estabilidad del sistema, podemos crear controladores dentro de la zona de interés del proceso. El diagrama de Bode sirve para entender en qué regiones debemos operar el proceso y nos muestra en qué otras regiones debemos trabajar para evitar dinámicas no deseadas. Por eso es importante que aprendas a graficar y hacer el diagrama de Bode. Y si todavía no lo entiendes bien, pues no te desesperes, que aquí vamos a aprender cómo hacer un diagrama de Bode. Magnitud y fase de diagrama de Bode. Se debe recordar que cuando hablamos de diagrama de Bode, este se encuentra constituido por dos gráficas debido a que para este análisis usamos números complejos, es decir, que estaremos con un número real y un número imaginario. La representación gráfica en vectores de un número complejo podemos verla a continuación. Si consideramos el siguiente número complejo, W igual a B más A sub J, donde B es igual a RE W igual a parte real de W y A igual a IMW igual a parte imaginaria de W. A partir de este triángulo podemos encontrar la magnitud, que es la hipotenusa o lado C, y la fase alfa de la siguiente forma. Por eso las dos gráficas del diagrama de Bode corresponderán a la gráfica de la magnitud y a la gráfica de la fase. Por lo tanto, la interpretación del diagrama de Bode físicamente nos va a decir cuál es la amplitud de la señal aplicada al sistema y su desfase. ¿Cómo interpretar el diagrama de Bode? Aplicando el diagrama de Bode en la teoría de control, por ejemplo, hacer un diagrama de Bode de una función de transferencia, lo que queremos es determinar la respuesta en frecuencia salida de nuestro sistema en estado estable cuando perturbamos e estimulamos nuestro proceso con una entrada senoidal. Supongamos que tenemos un proceso que sujece cualquiera, un tanque, un motor, un reactor, una turbina, etc. y le aplicamos a la entrada una señal en forma de seno o coseno. Como se observa en la figura anterior, la idea básica del diagrama de Bode es que si yo aplico una entrada sinusoidal cualquiera X a mi sistema, el cual es representado por X igual a seno de omega, donde A es la amplitud de la señal seno y omega es el rango de frecuencia de interés. En la salida de mi sistema voy a tener una señal senoidal, la cual dependiendo de mi función de transferencia puede salir con la otra amplitud y desfasada con relación a la señal que le aplica a la entrada. Esta señal de salida A podremos representarla como X igual a B seno de omega más alfa, donde alfa es el ángulo de desfase y B la amplitud del seno de la salida. El diagrama de ganancia representa en el eje de ordenadas la amplitud de la señal de salida transformado a decibelios
a través de la siguiente ecuación: 20 logaritmo de g j dividido omega, donde g sobre j dividido omega es la función de transferencia llevada al dominio de la frecuencia. El diagrama de fase representa en el eje de órdenes el desfase de la señal de salida en grados. Pero ¿cómo hacer el diagrama de Bode de una función de transferencia? El diagrama de Bode de polos y ceros. Es sencillo, simplemente sustituyes en tu función de transferencia la variable compleja S por J omega. Elaboración del diagrama de Bode. El diagrama de Bode es un tipo de representación gráfica de funciones complejas, en nuestro caso funciones de transferencia, dependientes de una variable real, la frecuencia angular o lineal. En un diagrama de Bode se representa por un lado el módulo de la función y por otro la fase. La figura 1 muestra como ejemplo el diagrama de Bode de un filtro pasabajo de primer orden cuya función de transferencia es la siguiente: h w sobre 1 sobre jw dividido wc más 1. A la hora de elaborar un diagrama de Bode hay que prestar atención al hecho de que la escala correspondiente al eje de frecuencia es logarítmica. ¿Qué es una escala logarítmica y por qué usarla? Las escalas logarítmicas se emplean cuando se quieren representar datos que varían entre sí varios órdenes de magnitud, como el eje de la figura 1 en el que la frecuencia varía entre 1 radian sobre segundo y 106 radianes sobre segundo. Si hubiésemos empleado una escala lineal, solo apreciaríamos bien los datos correspondientes a las frecuencias mayores, mientras que, por ejemplo, todos los puntos por debajo de 104 radianes sobre segundo se representarían en la centésima parte del eje de abscisas. Esto se muestra como ejemplo en la figura 2. Módulo de la función de transferencia empleando una escala lineal en eje de frecuencias. Para evitar este problema se usan las escalas logarítmicas que permiten representar en un mismo eje datos de diferentes órdenes de magnitud, separándolos en décadas. Para ello, en lugar de marcar sobre el eje la posición del dato que queremos representar, se marca la de su logaritmo decimal. Esto se hace aprovechando la siguiente propiedad de los logaritmos: logaritmo por n por 10 igual a logaritmo n más d. De este modo, el orden de magnitud d establece un desplazamiento separando una década d igual a i de la siguiente d igual a i más 1, y los puntos correspondientes a un mismo orden de magnitud década tienen el mismo espacio para ser representados que los pertenecientes a una década superior. Como ejemplo, en la figura 3 indica dónde se ubicarán en un eje logarítmico los puntos correspondientes a 60, 600 y 6000. Obsérvese que otra particularidad del diagrama de Bode en módulo es que se representa en dB, es decir, en lugar de representar HW se representan 20 logaritmos HW. Esta es otra forma de poder visualizar también funciones de transferencia que podemos variar en varios órdenes de magnitud. Función de transferencia. En la teoría de control, el concepto de función de transferencia es algo que encontrarás continuamente en varios textos y cursos que te dispongas a realizar. Y no es para menos, pues la función de transferencia es una herramienta importantísima que nos permitirá analizar cómo se comportará un determinado proceso, bien sea industrial o académico o a lo largo del tiempo. ¿Qué es una función de transferencia? En pocas palabras, una función de transferencia es una función matemática lineal que emplea la famosa herramienta matemática
de la transformada de Laplace y permite representar el comportamiento dinámico y estacionario de cualquier sistema. Sin embargo, vamos a detallar este concepto minuciosamente. Sabemos que cuando nos encontramos enfrente de algún proceso, sea cual sea, este proceso por lo general contará con actuadores y sensores. Los actuadores harán con que mis variables presión, temperatura, nivel, humedad, velocidad, etc. comiencen a variar con el tiempo, mientras que los sensores se encargan de medir y mostrarme cómo dichas variables están combinadas con el tiempo. Obviamente nosotros vamos a querer controlar estas variables del proceso, porque simplemente no vamos a dejar que estas variables evolucionen con el tiempo de la manera que ellas quieran. Por decir algo, si tenemos un horno donde estamos cocinando galletas, no vamos a dejar que la variable temperatura suba a valores muy elevados, porque el resultado sería tener unas galletas totalmente quemadas. Es por eso que debemos controlar la temperatura para que ésta mantenga sobre una determinada zona y nos permita obtener unas galletas perfectas. Origen de la función de transferencia. Pero aquí llega el primer inconveniente para poder hacer los cálculos matemáticos de nuestros controladores. Es de vital importancia primero y antes que nada conocer y entender cómo se comporta nuestro proceso. Tenemos que hallar la forma de representar ese proceso que está en la industria en el papel, es decir, encontrar alguna ecuación matemática que permita modelar y simular el comportamiento real de mi proceso. Ahí es donde tiene origen la función de transferencia. Si observamos los datos que nos entrega algún sensor de nuestro proceso, después de haber aplicado alguna perturbación, es decir, después de prender los quemadores, después de abrir una válvula, etc., veremos que la variable comenzará a evolucionar en el tiempo hasta alcanzar otro estado donde se quedará estable, conocido en la literatura como el estado estacionario. Entonces, de ese movimiento dinámico podemos clasificar el comportamiento del proceso en el tiempo de dos formas, como lo vemos en la siguiente figura. Variable dinámica y estacionaria. En la zona dinámica, el sistema va variando con el tiempo, y en la zona estacionaria el sistema ya no depende más del tiempo, porque sin importar si el tiempo sigue creciendo, la variable se mantiene en el mismo valor. Los físicos matemáticos químicos necesitan modelar los procesos industriales. Es por eso que en base a esta respuesta dinámica se consiguen elaborar ecuaciones diferenciales que representan la evolución de las variables con el tiempo. Como ejemplo se muestra una ecuación diferencial de un reactor. Ahora, trabajar con este tipo de ecuaciones diferenciales puede llegar a ser un poco complicado. Es por eso que aplicando el concepto de Taylor para linealizar aquellas ecuaciones diferenciales que fueron no lineales, y luego aplicando una herramienta conocida como la transformada de Laplace, podemos representar nuestro sistema que originalmente estaba en el tiempo en forma de ecuaciones diferenciales, representarlo en una nueva variable llamada variable compleja en forma de ecuaciones algebraicas. Así surge nuestra función de transferencia, las cuales relacionan la salida del sistema sobre la entrada. De esa manera puedo yo saber cómo se comporta mi sistema de una forma matemática, y puedo posteriormente hacer los cálculos para un controlador. Si analizamos, veremos que la función de transferencia se compone de un numerador que es un polinomio y un denominador que también es un polinomio. Y como todo polinomio tiene raíces, aquí aparece otro concepto que debemos tener claro. Cuando igualamos el polinomio del numerador a 0, vamos a obtener unas raíces que llamaremos como los ceros del sistema. Y haremos lo mismo con el polinomio del denominador.
el cual igualaremos a cero y sus raíces se llenarán polos del sistema. Estabilidad de una función de transferencia. Los ceros y polos pueden ser graficados en el plano complejo, y aquí podremos determinar si una función de transferencia es estable o inestable. Simplemente con mirar la ubicación de los polos del sistema vamos a saber si el sistema es estable o no. Si algún polo del sistema se encuentra ubicado en el semiplano derecho del plano, automáticamente sabremos que el sistema es inestable. Si encontramos algún cero en esta zona, nuestro sistema no será inestable, apenas tendrá un determinado comportamiento en su respuesta dinámica que analizaremos más adelante, como por ejemplo respuestas inversas conocidas como ceros de fase no mínima. Puedes observar la siguiente entrada si deseas entender el concepto de un cero de una función de transferencia. ¿Cómo le puedes evidenciar? Los polos y ceros de una función de transferencia caracterizan la forma y el comportamiento que tendrá determinado sistema ante una eventual entrada de excitación, limitadamente o marginalmente estable. Sin embargo, existen unos casos especiales que sucede si encontramos los polos en el origen del plano, o sobre todo el eje imaginario. Un sistema es limitadamente estable o críticamente estable si hay un polo en el origen y los demás polos en el semiplano negativo. Sin embargo, si existen más de un polo en el origen, el sistema se vuelve inestable. Por otro lado, un sistema es marginalmente estable si existe una pareja simple, sin multiplicidad de polos complejos conjugados sobre eje imaginario, o sea, no tiene componente real, estando el resto de los polos en el semiplano negativo. Caso contrario, y exista más de una pareja de polos complejos, el sistema sería un sistema inestable. ¿Cómo obtener una función de transferencia? Existen diferentes formas de obtener una función de transferencia, linealizando una ecuación diferencial y aplicando la transformada de Laplace, tomando datos de los sensores del proceso para aplicar posteriormente técnicas de identificación de sistemas. Ambas formas de obtener una función de transferencia han sido aplicadas en este canal en el curso de análisis de sistemas. Por ejemplo, puedes ver cómo obtener la función de transferencia de un sistema de llenado de tanques aplicando el primer método. O también puedes ver cómo obtuvimos la función de transferencia de un horno eléctrico aplicando el segundo método con un sensor de temperatura y un microcontrolador PID. Ejemplo de función de transferencia. F de T igual a S por S menos 2 sobre S más 5 por S cuadrado más 6S más 10. Determinar los ceros y los polos de la siguiente función de transferencia y graficarlos en el plano complejo. Es decir, si el sistema es estable o inestable, la resolución se mostrará al final junto con el estudio en Manda. Aprendas a desde ya ingresar función de transferencia usando este software. La fórmula general puede ayudarte a determinar las raíces de los polinomios de segundo grado. Tenemos el ejemplo 1. Ejercicio 1 de función de transferencia. Ceros S igual a 1 y S igual a menos 1. Polos S igual a 0, S menos 2 y S igual a menos 10. Plano S menos función de transferencia. Tiene un polo en el origen S igual a 0, por lo tanto es marginalmente estable. Muchas gracias.